Presta mucha atención, porque este no es uno de esos discursos que puedes dejar sonar de fondo mientras te ocupas de algo más. Lo que oirás hoy trae una urgencia auténtica, por un motivo concreto. Has invertido décadas en forjar una existencia que piensas que es tuya, y sin embargo, frecuentemente te percibes como un forastero en tu propio cuerpo. Existimos aterrorizados por la noción de ser expuestos, de que alguien descubra lo que en verdad se oculta tras la fachada. Pero esta es la realidad que estremecerá las bases de tu mundo. El ámbito espiritual ya ha observado todo lo que procuras esconder. Conocen tus misterios, tus tinieblas y tus obligaciones pendientes, pero no te condenan, solo aguardan a que por fin los alcances. El dilema radica en que la mayoría de los individuos transitan por la vida divididos, sin percatarse de que su identidad presente es en gran parte un constructo, moldeado por las expectativas ajenas y la urgencia de perdurar. Te han instruido a contemplar el espejo y creer que esa imagen es tu yo auténtico, pero el espejo engaña. Ese semblante es meramente una envoltura, una silueta de tu esencia genuina. Hoy, esa configuración comienza a derrumbarse. Si has experimentado una tensión peculiar bajo tus ideas, o si tu paciencia por lo trivial se ha evaporado, no es desorden, es revelación. Es tu identidad espiritual real, esforzándose por reclamar su espacio. Al concluir este video, habrás aprendido a interpretar las impresiones digitales espirituales que rigen tu sino. Comprenderás por qué tu narrativa no inició con tu llegada al mundo y cómo cesar de responder a las adversidades para comenzar a emplear tu historia verdadera como una fuente de dominio absoluto. Antes de adentrarnos en el primer enigma de tu procedencia, si intuyes que este mensaje te corresponde, dale like al video y suscríbete para integrarte a nuestra comunidad de crecimiento. Deja un comentario con el número 77. Al hacerlo, estás activando una indicación de sintonía con la sabiduría del cosmos, afirmando que estás preparado para que la verdad de tu espíritu se desvele y para que el manto de la ilusión se disipe de una vez. Con frecuencia, nos penalizamos por no poseer todas las soluciones. Nos irritamos porque, a pesar de indagar con afán, parece haber una barrera intangible que nos aparta de nuestra misión real. Pero esto es lo que nadie te revela. Esa amnesia con la que arribas no es un defecto de creación, no es un error del mecanismo ni una maldad del azar. En el ámbito espiritual, el olvido es en realidad un escudo protector. Reflexiona un instante en si amanecieras hoy con la memoria íntegra de cada existencia que has transitado, de cada falla cometida, de cada ausencia padecida y de la envergadura real de tu potencial. Tu mente material simplemente se quebraría. No podrías soportar el carga de esa magnificencia y ese sufrimiento al unísono, mientras procuras saldar deudas o sostener un diálogo banal. El olvido es el cascarón que resguarda a la oruga durante la transformación. La conciencia, al ingresar en este nivel físico, no borra al azar, sella el saber por una cuestión de timing y resguardo. No obstante, y aquí es donde muchos se extravían, ese sello no es impermeable, permite filtraciones. ¿Has sentido alguna vez una afinidad inexplicable, casi imantada, hacia un asunto, un sitio o una era histórica que no guarda relación con tu educación? O tal vez has vivido una oposición intensa, un repudio instintivo hacia trayectorias vitales que la sociedad estima normales o triunfantes, pero que a ti te hacen sentir como si te extinguieras internamente. Óyeme con cuidado. Eso no es tu temperamento. No son meras preferencias ni antojos de tu personalidad. Esos impulsos son el navegador de tu alma, intentando sortear el adoctrinamiento de tu cerebro. Son pedazos de una identidad mucho más vetusta y profunda que procura reafirmarse a través de las fisuras de tu amnesia. Tu aversión a lo común no es insubordinación,
es el eco de tu esplendor, recordándote que no cabes en formas reducidas porque fuiste concebido para extensiones mucho más amplias. Pero existe una norma fundamental en este juego de penumbras. El saber solo se libera cuando eres vibratoriamente estable. El cosmos te otorgará la clave de tu autoridad genuina hasta que dejes de perseguirla desde el orgullo. La verdad sobre quién eres no se te concede como un obsequio festivo. Se desbloquea como un galardón por tu evolución espiritual. Solo cuando puedes cargar el peso de tu propia luminosidad sin deslumbrarte, el sello se quiebra. Y lo que resulta verdaderamente asombroso es que ese procedimiento de quiebre ya ha iniciado para ti. No es coincidencia que estés aquí atendiendo esto. El hecho de que estas frases resuenen en una zona de tu torso que ignorabas es la evidencia de que el periodo de salvaguarda ha concluido. La envoltura se está resquebrajando. Lo que sigue no es solo un giro de visión, es un impacto directo con la verdad que has evitado. Porque cuando el sello se rompe, las estructuras de tu existencia actual ya no pueden resistir la fuerza de lo que emerge. Y es allí cuando el auténtico desorden y la auténtica liberación comienzan a manifestarse de maneras que jamás concebiste. ¿Estás preparado para desentrañar qué ocurre cuando el mundo que erigiste empieza a temblar bajo la carga de tu propia alma? Porque el paso subsiguiente es comprender por qué justo ahora todo en tu vida parece al borde de la explosión. A veces la existencia no te brinda lo que deseas porque está absorta en entregarte lo que requieres para cesar de ser una silueta. Todos hemos atravesado esas etapas donde parece que el cosmos ha optado por acosarnos. De improviso, esa relación que considerabas firme se desintegra. El empleo que te otorgaba certeza empieza a sentirse como una jaula sofocante. Incluso tus vínculos de antaño comienzan a percibirse huecos, molestos, como si de repente todos hablaran una lengua que ya no dominas. La mayoría observa esto y afirma: tengo mala fortuna, o mi existencia se está desmoronando. Pero hoy deseo proponerte una perspectiva drásticamente distinta, una que transformó mi modo de percibir cada adversidad. A lo que estás experimentando no es una desgracia, es la estructura de la interrupción. Cuando tu origen espiritual auténtico, esa identidad que ha estado sellada y resguardada, comienza a presionar desde el interior para salir, la realidad material responde, y responde de un modo que se siente tremendamente incómodo. La vida inicia a acelerarse de formas que no puedes dominar. Tu paciencia hacia la banalidad, hacia las falsedades benignas y hacia la mediocridad se reduce a nada. Dejas de ajustarte, pero atiende bien. Esto no es desorden, es revelación. Visualiza que has estado habitando dentro de una coraza que te forjaron en la infancia. ¿Te amparaba? Sí, pero era inflexible y pesada. Con el paso del tiempo has crecido, tu vitalidad se ha expandido, pero sigues intentando desplazarte dentro de ese metal corroído. Eventualmente, la coraza debe romperse, y ese chasquido, ese metal curvándose y rasgándose, duele. Se percibe como si tú te estuvieras fracturando. Pero en verdad, lo que se fractura es el recipiente que ya no puede contener la magnitud de quién eres. En realidad, no te estás desintegrando, estás siendo reajustado. Las configuraciones de tu yo ficticio están sufriendo un derrumbe estructural, porque la carga de tu esencia espiritual es ahora demasiado vasta para ellas. Es como intentar instalar el propulsor de un jet de combate en el chasis de un auto familiar. Simplemente va a estallar. Personalmente, he aprendido a desconfiar de la comodidad absoluta. La comodidad suele ser el indicio de un espíritu que se ha adormecido en los logros del orgullo. En cambio, la interrupción
es la señal de que has sido elegido para un ascenso de vibración. Es el cosmos declarando: ya no perteneces a este estrato de juego, te estoy impulsando al siguiente. Por eso, cuando percibas esa tensión bajo tus ideas, esa impresión de que algo demanda tu foco, pero no sabes qué, no procures retornar a lo previo. No intentes unir los fragmentos de tu antigua existencia. Permite que lo que deba colapsar, colapse. El yo falso funciona bajo la supervivencia y el temor. Tu identidad espiritual funciona bajo la misión y la vitalidad. Si te sientes desalineado, si intuyes que ya no sintonizas con tu contexto, celébralo. Significa que el recordatorio ha iniciado. Estás dejando de ser un constructo societal para transformarte en una entidad soberana. Estás transitando de ser un intérprete que sigue un libreto mediocre a ser el diseñador que crea su propia realidad cuántica. Pero ten precaución, porque este procedimiento de demolición es solo el preludio. Una vez que las murallas de tu vieja identidad se derrumban, quedas al descubierto. Y en esa exposición, te percatarás de que no estás solo en un espacio vacío. Estás en un terreno de potencialidades infinitas, donde el tiempo no opera como creías. Porque, ¿qué pasaría si te dijera que el tú que sufre hoy es solo una de las miles de visiones que existen de ti en este instante? Prepárate, porque lo que vamos a indagar a continuación desafía toda racionalidad humana. Estamos por ingresar en el dominio de la conciencia cuántica, donde descubrirás que cada una de tus elecciones está enviando ondas expansivas a través de dimensiones que ni siquiera sabías que ocupabas. Si hasta ahora hemos discutido quién eres en este mundo material, prepárate, porque vamos a traspasar el umbral hacia lo que en verdad está sucediendo tras el telón de la materia en la ciencia contemporánea. Mediante la física cuántica, está empezando a tartamudear lo que tu espíritu ha conocido desde siempre. La realidad no es algo rígido que te acontece, sino un campo de potencialidades infinitas que tú, como observador consciente, estás modelando en cada instante. Olvida la noción de que tu identidad es algo inmutable, algo tallado en roca por tu herencia o tu historia. Eso es una falacia de la mente secuencial. La verdad es mucho más vibrante. Tú eres un espectro de probabilidades. En este exacto momento, no eres solo la persona que sostiene este aparato. Eres una conciencia pluridimensional que se expande a través de versiones de ti mismo que ni siquiera has comenzado a concebir. Visualiza que te hallas en una intersección monumental. A diferencia de los mapas convencionales, en este cruce, cada senda que podrías elegir, la del triunfo, la del aprendizaje mediante el sufrimiento, la del aislamiento o la de la unión profunda, coexiste al mismo tiempo. Todas palpitan en el campo cuántico, lo que determina cuál de esas realidades se materializa en tu experiencia material. No es la fortuna ni el azar ciego, es la impronta energética de tu alma y la orientación de tu propósito consciente. Y aquí es donde mi visión personal se torna casi compulsiva con este asunto. A veces desechamos nuestra intuición, esos relámpagos de déjà vu o los presagios que nos erizan la piel, como si fueran meras curiosidades neuronales. Pero, ¿y si te dijera que son mucho más? En mi vivencia, esos instantes son indicios de una conciencia que actúa fuera del tiempo secuencial. Tu intuición es, literalmente, un paquete de información remitido por una edición de ti mismo que ya reside en una vibración donde ese dilema que hoy te roba el sueño ya ha sido solventado. Es como recibir un mensaje de tu yo venidero indicándote: no pares aquí, la salida está por esta ruta. El déjà vu no es un fallo de la memoria, es tu alma reconociendo un territorio que ya ha explorado en el mapa infinito de las probabilidades. Comprender esto altera las normas del juego por completo. Las restricciones que te han impuesto, tus supuestos límites invisibles,
tus temores heredados. Tus derrotas previas se desvelan, como lo que son, meras ilusiones ópticas, en un campo donde todo es factible. Cuando comienzas a abrazar tu esencia cuántica, dejas de solicitar autorización a la realidad y empiezas a dictarla. Tus ideas dejan de ser interferencia interna para convertirse en instrumentos de exactitud. Tu propósito se torna la leva con la que desplazas el mundo. Esta no es una hipótesis consoladora. Es un sistema de dominio sobre tu ser. Cuando realmente captas que quien eres, en el ámbito espiritual, es infinitamente más amplio y potente que el rol que representas en tu rutina, el temor pierde su control sobre ti. Te das cuenta de que no estás batallando por perdurar, sino que estás involucrado en una coordinación magistral para materializar tu potencial supremo. Sin embargo, hay un aspecto que la mayoría de los investigadores cuánticos omiten. Para poder seleccionar una de esas realidades elevadas, primero debes confrontar los lazos invisibles que te mantienen anclado a las antiguas. Debes comprender por qué sigues replicando los mismos escenarios repetidamente, como si estuvieras encerrado en un ciclo del que no puedes evadirte. Porque aunque tienes el potencial de elegir cualquier ruta en la intersección, hay una fuerza callada que sigue dirigiendo tus pasos hacia los mismos sitios de siempre. Es el juego de penumbras del que nadie desea hablar. Y si crees que tus vínculos actuales o tus mayores impedimentos son fortuitos, prepárate, porque lo que vamos a desvelar a continuación te hará dudar si alguna vez has tomado una resolución realmente libre, o si solo has estado siguiendo un libreto compuesto hace muchas existencias. Abordemos aquello que ocultas tras la puerta con doble cerradura en tu psique. Abordemos esa faceta de ti que consideras sombría, riesgosa o meramente embarazosa. Todos poseemos un rincón donde almacenamos la furia que no manifestamos, los anhelos que nos parecen egoístas y esos impulsos crudos que la sociedad nos indicó que debíamos erradicar para ser individuos decentes. Pero aquí es donde la mayoría comete el error letal que los mantiene atados a una existencia mediocre. Intentan eliminar al monstruo, sin percatarse de que el monstruo custodia el tesoro. En el ámbito espiritual, las partes de ti que temes no son fallos de producción, son oro sin pulir, son vitalidad pura que, al no hallar un conducto consciente para expresarse, se torna venenosa. La mayoría pasa su vida evadiendo su sombra, y al hacerlo, le entregan las riendas de su sino. Si niegas tu sombra, ella no se desvanece, simplemente se traslada al subsuelo y comienza a manipular los hilos de tu vida desde la oscuridad, sabotajeando tus logros y atrayendo individuos que te reflejan precisamente lo que no quieres reconocer de ti mismo. Pero los seleccionados, los tácticos espirituales, juegan a un nivel distinto. Ellos no escapan, ellos se voltean, miran al monstruo directamente y le inquieren: ¿qué vitalidad me estás aportando que no me atrevo a emplear? Mira, desde mi perspectiva más sincera, te diré algo que suele perturbar. Tu furia bien dirigida es una fuerza de equidad y fronteras inquebrantables. Tu ambición desbordante es el propulsor necesario para generar un impacto que trascienda eras. Tu melancolía profunda es el manantial de donde surge la empatía más auténtica. Si eliminas tu oscuridad, también eliminas la profundidad de tu luz. Un lienzo sin sombras es solo una superficie plana, sin vitalidad. Es la sombra la que le confiere volumen, realismo y potencia a la creación. Tu sombra alberga el plano de tu creatividad más pura, de esa que no busca validación, sino manifestación. Cuando dejas de condenar tus impulsos y empiezas a observarlos como información energética, ocurre una transmutación milagrosa. El sufrimiento se convierte en discernimiento. La irritación se transforma en un empuje imparable
y el temor se muta en una cautela táctica. Imagina el dominio que tendrías si cesaras de invertir el 80% de tu vitalidad intentando disimular quién eres. Imagina si emplearas esa misma vitalidad para integrar tus partes divididas. Dejarías de ser un individuo que intenta ser bueno para transformarte en un ser íntegro. Y un ser íntegro es, por definición, amenazante para el sistema de dominio en el que existimos. Un sistema que te quiere dividido, inseguro y en conflicto perpetuo consigo mismo. Recuperar tu sombra no implica volverte un individuo malicioso. Implica reclamar tu independencia. Implica afirmar, soy todo esto. Soy el combatiente y soy el curador. Soy el vendaval y soy la serenidad. Al reclamar al monstruo, dejas de ser una víctima de tus propios demonios para convertirte en su guía. Y es en esa integración donde surge la autoridad espiritual genuina. Esa que no necesita vociferar para ser atendida, porque emana de una integridad que se percibe en el ambiente. Pero para lograr esta maestría, hay un costo que pagar. No basta con identificar la sombra, hay que comprender los acuerdos invisibles que hemos suscrito con ella a lo largo de la eternidad. Hay huellas en tu espíritu, marcas que no son de esta existencia, que dictan por qué ciertos esquemas de dolor parecen acosarte sin importar cuánto procures alterar, porque aunque hoy aprendas a abrazar tu sombra, todavía portas una impronta que el cosmos lee constantemente. Hay un archivo minucioso, una suerte de bitácora universal que ha registrado cada uno de tus movimientos desde hace eras. Y si no aprendes a leer esa bitácora, seguirás saldando obligaciones de las que ni siquiera te acuerdas, atrapado en un bucle que la mayoría denomina karma, pero que tú estás por descubrir que es algo mucho más intrincado y cautivador. Si alguna vez has intuido que la existencia posee un sentido del humor bastante perverso, o que pareces estar encerrado en un libreto que se reitera con diferentes protagonistas, pero el mismo desenlace trágico, es porque estás ignorando tu impronta kármica. Olvida por un instante la definición mercantil de karma como una especie de equidad ojo por ojo. Eso es demasiado básico, demasiado terrenal. En el tejido de la realidad, el karma no es un magistrado, es un registro de navegación vibratorio. Cada idea, cada resolución tomada desde el temor y cada acto de valentía deja una impresión digital energética. En el campo cuántico, el cosmos no retiene tus palabras, retiene tu vibración. Y esa vibración es la que determina qué portales se abren y cuáles se cierran con estrépito antes de que puedas aproximarte. Aquí es donde deseo ser implacablemente sincero contigo desde mi propia vivencia. La mayoría de nosotros pasamos la mitad de la vida interpretando el rol de víctimas. Decimos, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué siempre atraigo al mismo tipo de individuos? ¿Por qué pierdo el dinero justo cuando empiezo aliviado? Cuando formulas esas interrogantes, estás asumiendo que el cosmos es un atacante y tú un blanco inerte. Pero un seleccionado, un auténtico táctico del espíritu, modifica la interrogante. Deja de indagar por qué, para indagar para qué. Tus retos recurrentes no son penalizaciones, son comunicaciones encriptadas. Son señales viales en tu bitácora del alma, que te indican que hay una enseñanza que todavía no has dominado. Si el mismo obstáculo retorna a tu puerta repetidamente, no es porque tengas infortunio, es porque eres tan potente que tu propia alma ha configurado el sistema para que no puedas progresar hasta que transmutes esa vulnerabilidad específica en una solidez inquebrantable. Visualiza que tu existencia es un rompecabezas pluridimensional. Cada adversidad es una pieza que parece no ajustarse, pero que contiene el código necesario para completar la imagen de tu dominio espiritual. El instante en que dejas de lamentarte por la pieza y empiezas a examinar su forma,
su carga y su textura, dejas de ser una víctima y te conviertes en un táctico. Un táctico comprende que el cosmos es un entorno receptivo y altamente sagaz que se adapta a su vibración. ¿Sientes que el mundo te desatiende? Revisa si tu impronta energética es de invisibilidad por temor al escrutinio. ¿Sientes que la penuria te acosa? Observa si tu bitácora espiritual está repleta de anotaciones de escasez y desconfianza en tu propio mérito. La alquimia real ocurre cuando aprendes a editar tu impronta kármica. No se trata de suplicar clemencia a una deidad externa, sino de rectificar la frecuencia interna. Es un proceso de ingeniería. Detectas el esquema, comprendes el origen de la señal y alteras la emisión. Al reconocer estos esquemas, empiezas a desplazarte por el mundo con una exactitud quirúrgica. Ya no te sorprenden las tormentas, porque sabes que tú mismo, en algún estrato de tu conciencia ampliada, las invocaste para probar tu tenacidad. Dejas de ser la embarcación que es azotada por las olas para convertirte en el capitán que sabe emplear el viento, incluso el más feroz, para arribar a su meta más velozmente. Pero comprender el plano no es lo mismo que transitar el sendero. Puedes conocer tu impronta kármica, puedes identificar tus esquemas y hasta puedes haber reconciliado con tu sombra. Pero si no posees las herramientas para ejecutar el cambio en el presente, todo se queda en una hipótesis bella, pero ineficaz. Estamos llegando al punto sin retorno porque el saber sin ejecución es simplemente una forma más elaborada de distracción. Ya tienes el plano, ya has visto los códigos, ahora la interrogante es, ¿posees los instrumentos necesarios para intervenir en tu propia realidad y reclamar el sitial que dejaste vacante hace tanto? Prepárate porque el último manto está por caer, y lo que vas a desentrañar sobre cómo materializar tu potencial te obligará a tomar una resolución de la que no podrás retractarte. Llegados a este estadio, podrías estar reflexionando: todo esto suena cautivador, ¿pero qué hago con ello mientras estoy atascado en el tráfico o lidiando con un superior complicado? Es una interrogante válida. De hecho, es la única que cuenta. Porque si la espiritualidad no te sirve para vencer las batallas de tu lunes matutino, entonces no es espiritualidad, es solo diversión metafísica. Para reclamar esa identidad que el ámbito espiritual ya conoce, necesitas artefactos de desvelamiento. No son meros hábitos beneficiosos, son tecnología de intervención en tu realidad. La mayoría piensa que la meditación, por ejemplo, es para distenderse o sentir sosiego. Permíteme revelarte la verdad, Ann. Si solo buscas sosiego, toma una infusión. La meditación auténtica es un acto de confrontación contra el bullicio del orgullo. Es el procedimiento de acallar las interferencias de la radio societal para que por fin puedas atender los murmullos de alta vibración de tu alma. No meditas para evadir el mundo, meditas para infiltrarte en el núcleo de mando de tu propia conciencia. Y aquí es donde mi enfoque personal se torna muy concreto. Hablemos de la escritura del diario, pero no como un archivo emotivo de tu jornada. Úsalo como un laboratorio de descifrado. Cuando tienes un conflicto laboral, la respuesta humana habitual es la que: hola, tensión. Pero un táctico espiritual se sienta, toma su artefacto y empieza a diseccionar la vitalidad. Al escribir sin restricciones, empiezas a notar que ese conflicto no es por un documento mal presentado. Es una réplica exacta de una dinámica de dominio que has arrastrado desde hace existencias. De improviso, gracias a este simple rito de observación, el panorama se altera. Lo que antes era un dilema estresante se convierte en un sitio de intervención. Al identificar qué es karma pendiente de resolver, dejas de responder desde el hábito, la furia o el temor y empiezas a actuar con una exactitud y dominio que desorienta a los demás. Ya no eres alguien compitiendo por un cargo, eres un ser soberano cerrando un ciclo kármico de milenios en una oficina contemporánea. Eso es dominio auténtico en los ritos,
por su parte, no requieren velas onerosas ni invocaciones extrañas. Un rito es simplemente una acción material cargada de un propósito metafísico. Es el enlace que le indica a tu mente subconsciente. A partir de este instante, la versión antigua de mí ha perecido. Puede ser algo tan básico como un ayuno de silencio o una marcha consciente, pero realizado con la autoridad de quien sabe que está reprogramando su realidad cuántica. Estos artefactos te permiten dejar de ser un pasajero en tu propia existencia. Te otorgan la capacidad de mirar una adversidad y ver la oportunidad de reajuste que mencionamos antes. Te permiten ver a través de las falsedades del espejo. Pero ten cuidado, porque una vez que empiezas a emplear estas herramientas, la venda se desprende para siempre. Ya no podrás retornar a la ignorancia confortable. Empezarás a percibir los hilos que mueven el mundo, y eso conlleva una obligación que la mayoría de los seres humanos no están dispuestos a asumir. Estamos por cerrar este ciclo. Has comprendido el sello del olvido. Has visto cómo tu existencia se quiebra para dar paso a lo novedoso. Has explorado tu esencia cuántica. Has reclamado a tu monstruo interior y has descifrado tu impronta kármica. Ahora posees las herramientas, pero falta la pieza culminante del rompecabezas, la interrogante que determinará si este video fue solo un instante de motivación o el día inicial de tu nueva realidad, porque puedes tener el mejor plano y los mejores artefactos, pero si no sabes qué hacer en el momento preciso en que el manto se rasga por completo, podrías extraviarte en la vastedad de tu propio potencial. Estamos llegando al clímax de esta odisea. ¿Estás preparado para dejar atrás la persona que creías ser y aceptar el rol de dominio para el que fuiste restituido a este mundo? La culminación de todo esto no es un cierre, es una apertura hacia algo que te dejará sin aliento. Llegamos al filo del abismo, y aquí es donde la mayoría retrocede. Han atendido la verdad, han sentido el resonar de su propio origen espiritual, pero el temor a lo ignoto los impulsa de vuelta a la seguridad de su antigua celda. Pero tú no has arribado hasta el final de este mensaje. Por azar, si sigues aquí, es porque la versión de ti, que aceptaba las obras de la realidad, ha perecido oficialmente. Óyeme, con atención. Tan despertar no es una forma de evadir este mundo. No se trata de levitar en una nube de sosiego abstracto mientras la existencia se derrumba a tu alrededor. El auténtico despertar es la involucración total, es descender a la arena de tu ser con un dominio que antes no poseías. Es transitar por la vía pública, sabiendo que no eres un peón en el juego de nadie, sino el centro de gravedad de tu propia realidad cuántica. A partir de este instante, te enfrentas a una elección irreversible. Puedes intentar olvidar todo lo que hemos discutido, puedes intentar ajustarte nuevamente al molde reducido que la sociedad diseñó para ti, interpretando el rol de la víctima, del perplejo, del ciudadano sumiso que espera que el sí no le favorezca. Pero ya conoces la falacia del espejo. Ya sabes que el cosmos no es un sitio hostil, ni un magistrado mudo. Es un entorno responsivo, un espejo colosal que está afinado instante a instante con la vibración de tu frecuencia. Ya no tienes que indagar quién se supone que debe ser. Esa interrogante es para los subyugados. Los soberanos no indagan, ellos resuelven. Deja de buscar aprobación en el exterior para reclamar tu esplendor. El ámbito espiritual ya te identifica. Las penumbras ya conocen tu nombre y las dimensiones cuánticas están aguardando tus directivas. La única interrogante que resta es: ¿tendrás el coraje de encarnar la identidad extraordinaria que siempre ha estado allí, aguardando al quizás Araus? Jiteme. El periodo de las incertidumbres ha concluido. El sello se ha quebrado. La estructura de tu antigua existencia ha colapsado. Ahora, tú eres el diseñador. No te conformes con perdurar en la tormenta cuando tú
Eres la tormenta misma. Si has aceptado este llamado, si sientes que tu sangre arde con la certeza de que tu narrativa real inicia hoy, escribe en los comentarios: Yo soy la autoridad. Al escribirlo, no solo estás dejando un comentario, estás sellando un acuerdo con el cosmos, declarando que has dejado de ser un observador para convertirte en el protagonista de tu sino. Camina con la frente en alto. El cosmos te está observando y por primera vez, Enianes finalmente sabe que tú también lo estás observando a él. Tu auténtica narrativa no acaba de terminar. Tu auténtica narrativa acaba de iniciar. Haz que valga la pena.